había desaparecido una mujer sorda. No parecía que hubiera hecho las maletas ni hubiera ido a ninguna parte. En realidad había desaparecido sin más. Tras ella, un secreto tácito. Algunas personas tienen una vida secreta, y es esa vida secreta la que suele causarles problemas. ¿Podría una experta en perfiles criminales ayudar a encontrar pistas para resolver este silencioso misterio? No parece que se marchara por su propia voluntad. Sugiere que le ha ocurrido algo malo. Sioux Falls, Dakota del Sur. Una ciudad con un estilo de vida muy tranquilo y un índice de criminalidad muy bajo. Pero en esta ciudad no todo es tan inofensivo como parece. 911, ¿de qué se trata? Bien, ahora mismo enviamos a alguien. Recibimos una llamada de unos padres muy preocupados por su hija. Durante varios días no se había presentado a trabajar y eso era algo muy raro en ella. Recibimos una llamada diciéndonos que Darlene no había ido a trabajar el jueves, ni tampoco el viernes por la mañana. No les había llamado y eso no era propio de ella. Siempre avisaba a alguien, especialmente en el trabajo, si no iba a trabajar. Y además los investigadores se enfrentaban a la dificultad de que la víctima, Darlene Van der Geysen, era sorda. Mientras tanto, los inspectores Mike Colson y Troy Duncan fueron al apartamento de la mujer desaparecida. Lo primero que queríamos ver era si allí se había cometido un asesinato. Si había señales de juego sucio en el apartamento. Departamento de policía. Al entrar en el apartamento no vimos señales de lucha. Todo parecía estar en orden. Parecía que había desaparecido, sin más. Pero había dejado una pista sorprendente. Mike, he encontrado su móvil. Encontramos su móvil, el cual le servía para comunicarse con personas sin trastornos de audición e incluso con algunos sordos. La policía también confiscó el ordenador de Darlene. Puede que hubiera emails o mensajes de texto o mensajes instantáneos que nos indicaran que se había marchado de la ciudad. Inspector Duncan, Departamento de Policía. Estoy trabajando en un caso de una persona desaparecida. Los agentes buscaron pistas. ¿Podría decirme cuándo la vio por última vez? Hace 2 días, quizás. Hace unos 2 días. Bien. ¿Ha visto entrar o salir a alguien que le pareciera sospechoso? ¿Algo raro en el apartamento? No. Algunos de los vecinos la conocían, pero no tenían información exacta sobre cuándo fue la última vez que la vieron, o qué podría estar haciendo, o si tenía planeado realizar un viaje. Los vecinos no aportaron nada para resolver la desaparición de Van der Geysen. Pero pronto obtuvieron su primera pista. Central, he encontrado la camioneta. Recibimos una llamada al 911 informando de un vehículo abandonado en un aparcamiento. Pero el registro no aportó nada. En la camioneta no encontramos ni sangre, ni cabellos, ni señales de lucha. Parecía que la había cerrado y se había marchado. Al no conseguir ninguna pista en el vehículo, los investigadores quedaron desconcertados. ¿Dónde estaba la mujer desaparecida y por qué estaba ahí su camioneta? En busca de otras pistas, los inspectores hablaron con la familia y con la comunidad de sordos para conseguir información sobre la vida personal de Darlene. ¿Cuándo la vio por última vez? ¿Hace 2 días? Averiguamos que se relacionaba por medio de chats y otras redes sociales, cosa que probablemente desconocía su familia. Evidentemente queríamos profundizar en ello. ¿Con quién había estado conversando por internet? Pronto los agentes dieron con una persona que les interesó. Tenía un novio o un exnovio llamado Jeff Hageman que vivía en una pequeña ciudad llamada Melvin, en Iowa. Los agentes intentaron localizarle, pero no lo consiguieron. Y ninguno de sus amigos o vecinos sabía a dónde había ido. Se nos ocurrieron un par de cosas. Que él y Darlene se hubieran ido de fin de semana, o que los dos hubieran sufrido un accidente de tráfico. Había la posibilidad de que él tuviera algo que ver con su desaparición. Pero al no encontrar a Jeff Hageman ni a Darlene Van der Geysen, los investigadores se estaban quedando sin opciones. La experta en perfiles criminales Dale Hinman había colaborado con la policía en algunos de sus casos más difíciles. Y sabía muy bien las dificultades de un caso de persona desaparecida. Si no tienes una escena del crimen ni un cuerpo, es difícil deducir si la víctima lo es de un delito o bien ha conocido a alguien y ha decidido irse de la ciudad. Pero ese caso ocultaba varios secretos. Si los investigadores podían desvelarlos, estarían un paso más cerca de encontrar a Darlene.
Darlene van der Geysen había desaparecido. Y la agente especial Hinman esperaba que una visita al lugar donde había sido encontrada la camioneta podría aportar savia nueva a la investigación. Para un perfilador criminal, si no tienes escena del crimen, careces de un lugar de inicio lógico. Quería ir al lugar donde encontraron el vehículo de la víctima para ver si ahí conseguíamos alguna información complementaria. Dale, esto es lo que hubiera visto del aparcamiento cualquiera de los testigos del restaurante esa noche. Cuando hablamos con los empleados, uno recordaba haber visto llegar la camioneta sobre las 5:30 o las 6 de la tarde. Parece que si se hubiera producido algún tipo de lucha en el aparcamiento, cualquiera que estuviera aquí podría haberlo visto y denunciarlo. Aquí es donde encontramos el vehículo abandonado. Estaba cerrado, no había ninguna luneta rota. Lo registramos en busca de pruebas, pero no encontramos restos de sangre ni nada parecido. ¿El asiento del conductor estaba en una posición que indicara que lo condujera ella? Sí, cuando lo registramos, la posición del asiento correspondía a la de una persona de su estatura. El volante también estaba en la posición adecuada. Analicemos los hechos. Ha desaparecido. No se encuentra su bolso. La puerta está cerrada. Parece que vino aquí para reunirse con alguien y se marchó con esa persona. Es evidente que la conocía. Pero si van der Geysen se marchó voluntariamente de la ciudad, ¿por qué dejó tras de sí su móvil? Al día siguiente, Hinman fue al apartamento de Darlene para intentar responder a esa pregunta. ¿Cuántas personas viven en este edificio? Entre 25 y 30. Bien, Dale. Este es el apartamento de Darlene. Cuando llegamos no parecía revuelto, ni que hubieran robado. No faltaba nada. Lo cierto es que estaba muy limpio. ¿Alguna indicación de que forzará la entrada? No, estaba cerrada la puerta. No había ninguna señal. Encontramos su móvil aquí, en la mesa. Según sus padres, para Darlene, su móvil era su línea de comunicación con el mundo. Se comunicaba por medio de mensajes de texto con todo el mundo. Parece que si pensara ir a alguna parte durante un tiempo, lo más probable es que se llevara el móvil. Era una persona muy responsable y se habría mantenido en contacto con sus padres. Sugiere que le ha ocurrido algo malo. Muy pronto la policía fue informada de que el novio de Darlene había vuelto. Recibimos una llamada de los vecinos de Jeff Hickman diciéndonos que había vuelto a casa. Pero Darlene no estaba con él. Cuando fuimos a Iowa a interrogar a Jeff Hickman, nos llevamos a una intérprete, porque también era sordo y queríamos interrogarle a fondo y comunicarnos claramente con él. Hola, ¿es usted Jeff? Hickman parecía genuinamente preocupado por lo que pudiera haberle pasado a Darlene. Nos dijo que no la había visto y nos dio una explicación muy detallada de dónde había estado desde el miércoles por la tarde hasta el domingo, cuando llegó a su casa de Iowa. Pero los agentes tenían que verificar su historia, por lo que registraron el vehículo. Y lo que encontraron les dejó atónitos. Tras registrar el coche de Jeff Hickman, registramos el maletero donde encontramos una gran cantidad de sangre seca. Hickman intentó justificar la presencia de sangre. Nos explicó que había matado a un ciervo a principios de año y que lo había dejado en el maletero. La policía se llevó el vehículo para analizarlo, para saber si Hickman decía la verdad o si la sangre era de Darlene van der Geysen. Una mujer desaparecida, un maletero con manchas de sangre. ¿Habían encontrado los investigadores la prueba de que la vida de Darlene van der Geysen había tenido un final fatal? La policía de Sioux Falls había hecho un descubrimiento inquietante en su búsqueda de Darlene van der Geysen. Grandes manchas de sangre en el maletero del coche de su novio. El novio de la víctima era un sospechoso muy prometedor. Nadie sabía dónde estaba cuando desapareció la víctima. Y encontrar sangre en su maletero era muy sospechoso. Los agentes sabían que los análisis demostrarían que era un sospechoso o lo eliminarían como tal. En el laboratorio han analizado las muestras de sangre del maletero de Jeff Hickman. Jessica Lichty, químico forense. La primera tarea de Lichty era determinar si la sangre era humana. Sometí la sangre a una prueba presuntiva. Parte de la muestra se mezcla con el reactivo y así la sangre pasa a formar parte de la suspensión con la que se hace la prueba.
Una vez finalizada esta, si solo aparece una línea azul, significa que no hay sangre humana presente. Veo que solo hay una. La sangre pertenecía a un animal. Esto coincide con lo que nos dijo Jeff Hackman, que había matado un ciervo cuando la temporada de caza y lo había llevado en el maletero. Estoy de acuerdo. Una vez más la investigación había topado contra un muro, pero los inspectores se negaban a rendirse. Seguiremos interrogando a familiares y amigos de Darlene van der Geysen. Es una buena estrategia. Sigo pensando que el vehículo de Darlene en el aparcamiento del restaurante nos dice que se marchó con alguien a quien conocía. Al buscar a un sospechoso más cercano a Darlene, en el laboratorio encontraron una pista oculta en el ordenador de la mujer desaparecida. Cuando recibí el ordenador de Darlene van der Geysen, lo primero que hice fue extraer el disco duro de la torre del ordenador. Una vez entré en el disco duro, busqué cualquier comunicación de Darlene con alguien que indicara qué podía haberle pasado o dónde podría estar. Muy pronto encontraron algo. En el ordenador de Darlene encontré algunos correos amenazantes que había recibido. ¿Era la persona que había enviado esos correos responsable de la desaparición de Darlene? Una vez obtuve la dirección del correo empleado para enviar los emails amenazantes, nos pusimos en contacto con el proveedor de servicios de Internet. Los investigadores enviaron una citación al proveedor de servicios de Internet para que les diera el nombre de la persona de la cuenta del email. Nos proporcionaron su nombre, así como la facturación, incluyendo la dirección del abonado. Se llamaba Daphne Wright, otra mujer sorda de Sioux Falls. Sí. Al interrogar a los amigos de Wright, los inspectores supieron que ella y la mujer desaparecida habían reñido recientemente. Averiguamos que Darlene van der Geysen y Daphne Wright habían discutido 4 o 5 días antes de que desapareciera. Parecía que Darlene, sin saberlo, se había entrometido en un triángulo amoroso lésbico. Daphne estaba celosa de la amistad que Darlene tenía con una mujer llamada Sally Collins. Daphne y Sally habían sido amantes en el pasado. En la actualidad se habían separado, pero aún se veían. Darlene había entrado en la relación, pero como amiga de Sally. Los investigadores se reunieron con Heyman para discutir los progresos del caso. A medida que iba progresando nuestra investigación, conseguimos la dirección IP de los correos. Dicha dirección IP estaba registrada a nombre de una mujer que vive en Sioux Falls. Averiguamos que Daphne Wright vivía en esa casa. ¿Había tenido anteriormente problemas con Darlene? Daphne y Darlene van der Geysen habían mantenido una discusión que fue descrita como no física, porque Sally Collins se había hecho amiga de Darlene van der Geysen. Parece que Daphne tuviera un móvil debido a sus celos, pensando que Darlene interfería en su relación. Esa podría ser la razón de la desaparición de la víctima. Daphne Wright era la principal sospechosa de la desaparición de Darlene, pero la policía necesitaba pruebas. Cuando entré en la sala de interrogatorios, mi principal objetivo era que ella admitiera que le había enviado los correos. Si ocurre algo, tiene que hablar conmigo. Tiene que ser sincera conmigo, porque puedo entenderlo. Le dije, sé que usted envió los emails. Tras negarlo varias veces, por fin admitió que ella le había enviado los correos a Darlene. Y entonces, Wright admitió algo más. Dijo que tenía que reunirse con Darlene en el restaurante donde encontramos la camioneta de Darlene. Intento averiguar qué le sucedió a Darlene y por ahora, usted es la última persona que habló con ella. A medida que íbamos avanzando en el interrogatorio, pasamos del tenía que reunirme con Darlene a cancelé la reunión, hasta que admitió que se había reunido con Darlene en el restaurante durante unos 5 minutos. Cada vez era más evidente que ella había sido la última persona que había visto a Darlene con vida. ¿Pero qué ocurrió después? ¿Las dos mujeres se separaron o Daphne Wright sabía más de lo que admitía? Daphne Wright se había convertido en la principal sospechosa de la desaparición de Darlene van der Geysen. Daphne Wright fue la primera persona que los agentes pudieron decir que tenía alguna queja contra la víctima. Ahora, dependía de los agentes probar que Daphne Wright estaba relacionada con la desaparición de Darlene. Un equipo de la policía científica fue a casa de Wright. Cuando entramos en su casa, inmediatamente percibimos un exagerado olor a productos de limpieza. Y el olor era especialmente fuerte en el sótano.
Se notaba que alguien había limpiado las paredes con una fregona. Para nosotros era evidente que era la escena de un crimen. La policía científica recogió muestras de las paredes que parecían ser restos de tejido humano o animal. El forense los identificó como fragmentos de huesos, fibras de músculos y tejidos grasos. Comprobamos que el ADN de Darlene van der Geysen coincidía con el de los restos de huesos y tejidos encontrados en el sótano. Era la prueba evidente de un asesinato. ¿Pero dónde estaba el cuerpo? La policía solo podía especular hasta que la compañera de apartamento de Wright les proporcionó una pista prometedora. Nos informó de que Daphne Wright había tirado una alfombra al contenedor que normalmente utilizaban para tirar la basura. Determinados a encontrar los restos de van der Geysen, los investigadores fueron al vertedero de la ciudad. Buscar en el vertedero resultaba tremendamente difícil. Se necesitaron muchos hombres. Cada día enviamos equipos de hombres para buscar entre toneladas de basura. Al tercer día, la búsqueda concluyó con un horrible hallazgo. Lo primero que encontramos fueron las piernas, desde las rodillas hasta los pies. Fuimos hallando trozos de alfombra de color naranja que coincidía con la que sabíamos había tirado al contenedor. Enviamos al laboratorio forense muestras de los restos del cuerpo que habíamos recuperado para que les practicaran las pruebas de ADN. Coincidía con el de Darlene. Algunas personas suponen que cuando el cuerpo de la víctima es mutilado o desmembrado, se debe al odio o la rabia. En algunos casos eso es cierto, pero los investigadores del caso sabían que el desmembramiento del cuerpo se debía a que así era más fácil trasladar el cuerpo. Daphne Wright no confesó ni admitió haber asesinado a Darlene van der Geysen. Pero los agentes creían saber qué había ocurrido. Daphne Wright consiguió que Darlene van der Geysen subiera a su vehículo, la llevó hasta su apartamento y una vez allí la mató. Daphne Wright fue condenada por el secuestro y asesinato de Darlene van der Geysen. Está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de revisión. A Darlene le gustaba divertirse. Siempre estaba sonriendo. Le encantaba pasárselo bien, los juegos de mesa y salir con amigos. Está rodeada de gente. Los investigadores del caso se enfrentaron a unos obstáculos extraordinarios. No solo había el problema de la sordera, sino también la posibilidad de que una mujer hubiera matado a otra, lo cual es estadísticamente raro, y que los celos malentendidos pueden ser el móvil de un asesinato. Gracias a la capacidad y la determinación de todos los agentes del Departamento de Policía de Sioux Falls, se pudo encerrar a Daphne para el resto de su vida, que es donde debe estar. Una víctima improbable. Era un hombre agradable y apacible. Un crimen incalificable. Se puso de rodillas y le disparó a la cabeza. Eso sugiere que el asesino no está muy familiarizado con las armas de fuego. ¿Podría una experta en perfiles criminales servirse de su habilidad para desenmascarar al asesino? Conocida por su hospitalidad sureña y su encanto costero, Beaufort, Carolina del Sur, se ha ganado el sobrenombre de la reina de las islas de Carolina. Pero una mañana sorprendente hallazgo de un pescador dejó en estado de shock a esta unida y pequeña comunidad. ¿911? ¿De qué se trata? Enviaremos a alguien inmediatamente. Central 53, me dirijo al desembarcadero público. Un pescador nos llamó para decirnos que creía que había un vehículo sumergido en el río y vamos a comprobarlo. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? La razón de que llamara es que estaba con mi bote por esa rampa y empecé a oír como unos golpes. No sé, creo que ahí hay un coche. 1044 a Central. Servicios de emergencia, por favor. Los agentes consiguieron sacar un vehículo del agua. El sheriff T.C. Smalls llegó para investigar el caso. Cuando yo llegué, ya habían sacado el vehículo del agua. No se encontró ningún cuerpo. Parece que todo está en orden. Las llaves están puestas. Smalls ordenó que se registrara el coche en busca de pruebas. A continuación localizó al propietario del vehículo, Aretha Dillard, para saber por qué estaba en el agua. ¿Cómo está? Smalls averiguó que la última persona que fue vista conduciendo el coche era el hermano mayor de Aretha, James, de 32 años, repartidor de cerveza y veterano del ejército de Estados Unidos. No parecía una víctima muy probable. Era todo un caballero. Un buen hombre.
Algunos lo describían como un gran oso de peluche. Nadie había visto a James en las últimas 24 horas y su otra hermana Janet se temía lo peor cuando la llamó Aretha. Me dijo, Janet, James no volvió a casa anoche. Y yo le dije, vale, no pasa nada. Pero cuando me dijo que tenía su coche y no había vuelto a casa, fue cuando supe que algo iba mal. El sheriff Smalls obtuvo la descripción de la ropa que llevaba James. Llevaba unos pantalones cortos grises y una camiseta con un escudo. Y empezó la búsqueda. La familia, la comunidad, sus amigos y sus compañeros nos facilitaron información. Registramos los lugares donde pensábamos que alguien hubiera podido dejarle. Todo en vano. Durante más de una semana, la misteriosa desaparición de James Dillard confundió a la policía. Entonces, en el 9º día, los agentes encontraron un cuerpo en el bosque. Tenemos un cuerpo sin identificar. Que vengan los de homicidios. El capitán Bob Bromley y el sargento mayor Jeff Purdy acudieron a la llamada. Se trata de un varón negro sin identificar, con camiseta, pantalones cortos, boca abajo, en el bosque. Por fin habían encontrado a James Dillard. Registramos la escena del crimen. Vimos un orificio en el cráneo. Era evidente que se trataba de un asesinato. Las balas habían entrado varios centímetros en el suelo, lo que indicaba que no solo lo dejaron ahí, sino que lo mataron ahí. Eso era importante porque sabíamos que encontraríamos otras señales, como de pelea, por ejemplo. En el depósito, la patóloga determinó la causa de la muerte. Hablé con los investigadores. Les dije que presentaba una herida mortal de necesidad en la cabeza y otra herida en el muslo. En consecuencia, llegamos a la conclusión de que murió por la herida de bala en el cráneo. ¿Pero por qué Dillard había sido víctima de la violencia? Los agentes buscaron un motivo en su vida personal. He hablado con varios de los compañeros de James y no me han dicho nada que no supiéramos. Averiguamos que era un hombre agradable, que no se metía en problemas. No tenía un historial de violencia. Es evidente que uno de los elementos más difíciles del caso era la victimología. Y en el caso de James no había hecho nada malo. Todo el mundo le quería. Y todas las personas con las que hablamos nos dijeron que James era un gran tipo. Sin pruebas físicas, sin testigos y sin un móvil aparente, el caso se quedó sin pistas. No teníamos nada con lo que trabajar. Hablábamos con todos, pero nadie podía proporcionarnos información. El caso quedó estancado. Hola, aquí Dale. Los investigadores pidieron ayuda al agente especial Dale Hinman, experta en perfiles criminales. Cuando revisé el informe del caso, el móvil del crimen no estaba claro, ni tampoco cómo el señor Dillard había entrado en contacto con el asesino. Quería reunirse con el equipo investigador para ver cómo y por qué ocurrió el asesinato. ¿Podría el agente Hinman deducir el móvil con las pistas que Dillard había dejado tras de sí? Sin nuevas pistas en la investigación del asesinato de James Dillard, la agente especial Dale Hinman esperaba que una visita a la escena del crimen fuera de gran ayuda. Me pareció importante ir al lugar donde se había encontrado el cuerpo de la víctima. Ver lo que había a su alrededor, en la zona, tal vez ayudara a encarrilar el caso. Hinman y su colega Keith Howard de la Academia de Policía de Georgia se reunieron con los inspectores en la escena del crimen. Vaya, esto sí que está lejos. Y es difícil de encontrar. ¿Qué relación podía existir entre la víctima y esta zona? ¿Es un lugar al que hubiera ido con frecuencia? Esta carretera en la que nos encontramos es un atajo. Yo diría que es una carretera que solo utiliza la gente que vive por aquí. Lo más probable es que la persona que trajo a la víctima hasta esta carretera o se encontrara en ella sea alguien de la zona. Estoy de acuerdo. Aquí es donde se encontró el cuerpo de James. Los pies estaban en esta dirección, boca abajo. Cuando antes miramos las fotos de la escena del crimen, se veía una toalla saliendo del bolsillo trasero. Eso también sugiere que el señor Dillard no luchó con el agresor. Porque de haber habido algún tipo de lucha o pelea, imagino que la toalla le habría caído del bolsillo. Tiene sentido. Puede que le dirigieran hasta esta zona. O le obligaran a venir. Incluso es posible que le obligaran a punta de pistola, por lo que no tuvo oportunidad alguna de huir ni de luchar. Con el perfil tomando forma, los investigadores revisaron las fotos de la escena del crimen para ver si podían deducir algún dato más sobre la misteriosa muerte de James Dillard. Aquí es donde estaba el cuerpo de James. Como podéis ver, se encontraron unas monedas bajo su cuerpo. ¿Las monedas y los caramelos que estaban en el suelo era todo lo que llevaba en los bolsillos?
Eso es todo lo que encontramos en la escena del crimen. Eso sugiere que el móvil potencial del asesinato sea el robo, porque o bien la víctima vació sus bolsillos y lo dejó caer al suelo, o una vez le hubo matado, el asesino le registró. En efecto. Estoy de acuerdo. Tenemos que preguntarnos que si fue un crimen motivado por la venganza, ¿por qué iba a preocuparse el asesino de lo que el señor Dillard llevara en los bolsillos? Precisamente. Vayamos al desembarcadero donde se encontró el vehículo. Muy bien. ¿Se encontró en el vehículo algo que tenga valor de prueba? Había algunas joyas bajo la alfombrilla del coche, en la parte delantera. Su billetera se encontró en el maletero dentro de una bolsa de plástico. Tenía $102 y otras cosas. El hecho de que la billetera y el dinero estuvieran en el maletero sugiere que la víctima lo dejó allí, o el asesino tiró la bolsa en el maletero, o existe la posibilidad de que la víctima en algún momento estuviera en el maletero y esos objetos se quedaran allí. Lo cierto es que no nos ayuda a explicar el móvil. Es evidente que le registró los bolsillos, pero si eso es lo que hizo, ¿por qué no miró en el maletero ni se llevó las valiosas joyas que estaban en el coche? ¿A qué distancia se encontraba del vehículo? A unos 6 metros, a muy poca profundidad. Sería difícil empujar los 6 metros y al individuo le costaría volver hasta aquí. Cierto, necesitaría ayuda. Tal vez más de una persona. Los investigadores sospechaban que hubiera más de un agresor y que probablemente fueran de la zona. ¿Desde dónde salió el vehículo? ¿Desde aquí? Esta zona parece muy apartada. No hay mucha actividad. Y tampoco es fácil de encontrar. Yo diría que tienes que conocerla para encontrarla. Estoy de acuerdo. Esto indica que el individuo que cometió el crimen conoce la zona y conocía bien el camino para llegar hasta aquí para abandonar el vehículo. Tras revisar ambos lugares, llegamos a la conclusión de que la persona que le disparó al señor Dillard era alguien de la zona que conocía muy bien el bosque y el desembarcadero. Y teniendo en cuenta la distancia entre ambos lugares, por lo menos necesitaría otra persona para proporcionarle un medio de transporte y probablemente para ayudarle a empujar el coche hasta el agua. Pero en ese momento el móvil seguía sin estar claro. Algo de la escena del crimen llamó la atención de Hinman. Estamos hablando de un hombre que lleva en el coche joyas de mujer. ¿Sabéis por qué esas joyas estaban en el vehículo? Nadie podía responder a la pregunta. Con la esperanza de encontrar respuestas, los agentes visitaron a Janet, la hermana de la víctima, y pronto obtuvieron una valiosa pista. James salía con una joven. Le había regalado un collar. Pero este se rompió y me pidió que lo llevara a arreglar. Cuanto más averiguaban los agentes sobre la novia, más sospechaban que sabía algo. Era una persona interesante. El cuerpo de James fue encontrado no lejos de su casa. Averiguamos que James iba camino de su casa antes de que le mataran. ¿Sería el collar el eslabón que faltaba en el caso del misterioso asesinato? Los investigadores del asesinato de James Dillard esperaban que la novia de la víctima pudiera responder algunas de las preguntas que planteaba el caso. Era significativo que el cuerpo de James Dillard fuera encontrado en una zona boscosa camino a la casa de su novia y las joyas que llevaba en su coche fueran suyas. Su novia tenía que explicar si ese día había llegado a su casa o no y si había ocurrido algo que acabara con su vida. Los investigadores visitaron a la mujer. Sostuvo no saber nada de la muerte de Dillard. Preguntarle a la novia si Dillard había ido a su casa ese día o no, o si se habían visto, era una cosa. Pero la prueba del polígrafo permitiría a los agentes incluirla o excluirla como sospechosa. Los agentes esperaban los resultados de la prueba del polígrafo. El resultado de la prueba del polígrafo de la novia. No hay razones para creer que haya mentido. Muy bien. Así que ha dicho la verdad. Sí, en mi opinión, sí. En ese caso, creo que podemos descartarla. Creo que sí. Pero sin sospechosos ni pruebas, parecía que no había forma de avanzar con el caso. La agente especial Hillman y Howard decidieron enfocar el caso desde otro ángulo. Analicemos el caso en términos de los disparos a la víctima. Las pruebas de balística revelaron nuevas pistas sobre el asesino de Dillard. Si quisiera saber si tenía experiencia con armas, buscaría agrupamiento de disparos. Pero en el caso del señor Dillard tenemos un disparo a la cabeza, otro en el abdomen y uno más en la pierna. Es decir, en todo el cuerpo. Eso sugiere que el asesino no está muy familiarizado con armas de fuego. Lo más probable es que las utilizará para amenazar a la gente, pero no para dispararles. Cierto, robos de coches o robos a mano armada. Asaltos automovilistas. Asaltos automovilistas. Esos son los delitos que él habría cometido. Y otra pista significativa.
De todas las heridas, la más significativa es la de la cabeza. Teniendo en cuenta que medía 2 metros, en algún momento tuvo que estar por debajo del asesino. Eso sugiere que le dijo a la víctima que se arrodillara y luego que se echara. El agresor consideró necesario matar al señor Dillard disparándole a la cabeza. Yo diría que el señor Dillard reconoció al asesino, por lo que podría delatarle, así que le mató para evitar que lo hiciera. Pero hasta que los agentes pudieran deducir el móvil, sería difícil encontrar al sospechoso. Era muy frustrante. En ese momento era desalentador. Toda la información que conseguíamos nos llevaba a un callejón sin salida. En busca de cualquier pista nueva, el sargento Purdy siguió la ruta de reparto de cerveza de Dillard para ver si alguien recordaba algo sobre la noche en que desapareció. Y pronto, la estrategia dio resultado. Nos dijeron que en una tienda local tenían una grabación en vídeo de James Dillard antes de que desapareciera. Me alegro de verle. ¿Son estas las cintas de las que hablamos? Sí. Estas son las cintas de la tienda y James aparece en ellas. El capitán Brommy invitó a los expertos Hinman y Howard a visionar las imágenes. Es probable que esa sea la última vez que alguien viera al señor Dillard con vida. Es cierto. La toalla en el bolsillo del pantalón parece indicar que ocurrió poco después de ir a esa tienda. Parece que quien quiera que le matara, o bien le vio en la tienda, o durante el corto trayecto de 6 kilómetros. La billetera que llevaba en el bolsillo trasero es la que encontramos en el maletero, pero el dinero había desaparecido de la escena del crimen. Es evidente que el móvil podría haber sido el robo. Alguien que fuera tras el dinero que llevaba encima. ¿Era la clase de persona que se iría con cualquiera, con un desconocido o...? En base a la investigación de su historial y a la información facilitada por familiares y amigos, era la clase de hombre que no se metía en líos. Es muy probable que alguien a quien conociera le pidiera si podía llevarle y él le dejara subir al coche. En efecto. El vídeo proporcionó una información muy valiosa, pero el sospechoso no aparecía en él. Otra decepción. Hasta que un miembro de una banda fue detenido por asaltar a un automovilista y quería hacer un trato a cambio de información. Y entonces apareció Herbert Ford. Mencionó que tenía información sobre el caso. Ford empezó a hablar del asesinato de Dillard e incluso dio nombres. Dijo que Ayaney Roach y Shamin Cocker iban dando vueltas en el coche de James Dillard. ¿Quiénes eran Roach y Cocker? ¿Y qué sabían del asesinato de James Dillard? El miembro de una banda detenido por la policía afirmaba saber quién había disparado a James Dillard. 2 hombres de la zona, Ayaney Roach y Shamin Cocker. Tan pronto como el capitán Bromach averiguó que Roach y Cocker conducían el vehículo de la víctima la noche en que fue asesinado, supo que iba por buen camino. Los miembros de la familia confirmaron las sospechas de los perfiladores. Dillard conocía a los 2 sospechosos. Los conocíamos desde hacía algunos años. James les daba garantía. Los investigadores visitaron a Roach. Le detuve en base a un auto judicial por una falta, pero él sabía que había algo más. Emprendimos el camino a Beaufort y mientras hablábamos, él no dejaba de hacerme preguntas. Por fin dijo, se lo diré todo. Me dijo que le habían pedido a James que les llevara. Mientras iban por un camino de tierra, Ayaney le preguntó si podía conducir él. Y James le dijo, no, este coche no es mío, es de mi hermana. No puedo dejártelo. En ese momento, Ayaney sacó el arma y le dijo que parara. La inocente acción de Dillard de llevar a sus amigos se había convertido en un asalto. Cuando James paró, le obligaron a salir del vehículo a punta de pistola y lo encerraron en el maletero. Luego, Roach y Cocker le llevaron a un apartado bosque. Shamin le ordenó a James que saliera del maletero. Le dio un golpe en la cabeza y este cayó de rodillas. Entonces le disparó a la cabeza. Cuando volvieron al coche, Ayaney le preguntó si estaba muerto. Shamin le dijo que no estaba seguro. Bien, dijo Ayaney. Asegúrate de que lo esté. Así que volvió y le disparó un par de veces más. Con el coche hundido en el río, imaginaban que no se descubriría su crimen. Ahora que Roach estaba encerrado, los agentes interrogaron a Cocker, y este, bajo la presión del interrogatorio, se derrumbó. Para conseguir su confesión, los agentes le llevaron a la escena del crimen. Su escalofriante confesión fue captada por una cámara de vídeo. Vinimos por el camino de tierra, ese de ahí, y giramos a la izquierda. Saqué a James del maletero y es cuando dijo, tío, no me mates, no me mates. Mi colega lo llevó al bosque y le empujó por la espalda. Fue entonces cuando oí un disparo.
Pero había varias discrepancias en los relatos de los sospechosos. Shamin le echaba la culpa a Ayaney y este culpaba a Shamin. Por ello, les sometimos a los dos a la prueba del polígrafo. Ayaney la pasó y Shamin no. Cocker fue condenado por asesinato y robo a mano armada, y la sentencia fue de 45 años de cárcel. A cambio de su testimonio, Roach fue condenado a 25 años por homicidio sin premeditación. Para la familia de Dillard fue un final agridulce. Yo no diría que nos sintiéramos satisfechos. Uno testificó contra el otro, por lo que en realidad le perdonaron parte de su condena. Pero ellos no perdonaron a James cuando suplicaba por su vida. Me gustaría agradecer a los investigadores que siguieron con el caso y no se limitaron a decir, vale, no sabemos quién, ni sabemos por qué. Sin ningún sentido. Sin ningún sentido. He llevado algunos casos que han causado el mismo impacto. Ayudas a la familia, pero no puedes devolverle a la persona herida. Fue necesaria mucha paciencia y habilidad y el esfuerzo colectivo del equipo de agentes dirigidos por la oficina del sheriff del condado de Beaufort para que se juzgara a esos asesinos a sangre fría. Localizarle, pero no lo consiguieron. Y ninguno de sus amigos o vecinos sabía a dónde había ido. Se nos ocurrieron un par de cosas. Que él y Darlene se hubieran ido de fin de semana, o que los dos hubieran sufrido un accidente de tráfico. Cabía la posibilidad de que él tuviera algo que ver con su desaparición. Pero al no encontrar a Jeff Hageman ni a Darlene Van der Geysen, los investigadores se estaban quedando sin opciones. La experta en perfiles criminales Dale Hinman había colaborado con la policía en algunos de sus casos más difíciles. Y sabía muy bien las dificultades de un caso de persona desaparecida. Si no tienes una escena del crimen ni un cuerpo, es difícil deducir si la víctima lo es de un delito o bien ha conocido a alguien y ha decidido irse de la ciudad. Pero ese caso ocultaba varios secretos. Si los investigadores podían desvelarlos, estarían un paso más cerca de encontrar a Darlene. Darlene Van der Geysen había desaparecido. Y la agente especial Hinman esperaba que una visita al lugar donde había sido encontrada la camioneta podría aportar savia nueva a la investigación. Para un perfilador criminal, si no tienes escena del crimen, careces de un lugar de inicio lógico. Quería ir al lugar donde encontraron el vehículo de la víctima para ver si ahí conseguíamos alguna información complementaria. Viaje. Los vecinos no aportaron nada para resolver la desaparición de Van der Geysen. Pero pronto obtuvieron su primera pista. Central, he encontrado la camioneta. Recibimos una llamada al 911 informando de un vehículo abandonado en un aparcamiento. Pero el registro no aportó nada. En la camioneta no encontramos ni sangre, ni cabellos, ni señales de lucha. Parecía que la había cerrado y se había marchado. Al no conseguir ninguna pista en el vehículo, los investigadores quedaron desconcertados. ¿Dónde estaba la mujer desaparecida y por qué estaba ahí su camioneta? En busca de otras pistas, los inspectores hablaron con la familia y con la comunidad de sordos para conseguir información sobre la vida personal de Darlene. ¿Cuándo la vio por última vez? ¿Hace 2 días? Averiguamos que se relacionaba por medio de chats y otras redes sociales, cosa que probablemente desconocía su familia. Evidentemente queríamos profundizar en ello. ¿Con quién había estado conversando por internet? Pronto los agentes dieron con una persona que les interesó. Tenía un novio o un exnovio llamado Jeff Hageman que vivía en una pequeña ciudad llamada Melvin, en Iowa. Los agentes intentaron... Era sorda. Mientras tanto, los inspectores Mike Colson y Troy Duncan fueron al apartamento de la mujer desaparecida. Lo primero que queríamos ver era si allí se había cometido un asesinato, si había señales de juego sucio en el apartamento. Departamento de policía. Al entrar en el apartamento no vimos señales de lucha. Todo parecía estar en orden. Parecía que había desaparecido, sin más. Pero había dejado una pista sorprendente. Mike, he encontrado su móvil. Encontramos su móvil, el cual le servía para comunicarse con personas sin trastornos de audición e incluso con algunos sordos. La policía también confiscó el ordenador de Darlene. Puede que hubiera emails o mensajes de texto o mensajes instantáneos que nos indicaran que se había marchado de la ciudad.
Inspector Duncan, Departamento de Policía. Estoy trabajando en un caso de una persona desaparecida. Los agentes buscaron pistas. ¿Podría decirme cuándo la vio por última vez? Hace 2 días, quizás. Hace unos 2 días. Bien. ¿Ha visto entrar o salir a alguien que le pareciera sospechoso? ¿Algo raro en el apartamento? No. Algunos de los vecinos la conocían, pero no tenían información exacta sobre cuándo fue la última vez que la vieron, o qué podría estar haciendo, o si tenía planeado realizar un viaje. Había desaparecido una mujer sorda. No parecía que hubiera hecho las maletas ni hubiera ido a ninguna parte. En realidad había desaparecido sin más. Tras ella, un secreto tácito. Algunas personas tienen una vida secreta, y es esa vida secreta la que suele causarles problemas. ¿Podría una experta en perfiles criminales ayudar a encontrar pistas para resolver este silencioso misterio? No parece que se marchara por su propia voluntad. Sugiere que le ha ocurrido algo malo. Sioux Falls, Dakota del Sur. Una ciudad con un estilo de vida muy tranquilo y un índice de criminalidad muy bajo. Pero en esta ciudad no todo es tan inofensivo como parece. 911, ¿de qué se trata? Bien, ahora mismo enviamos a alguien. Recibimos una llamada de unos padres muy preocupados por su hija. Durante varios días no se había presentado a trabajar, y eso era algo muy raro en ella. Recibimos una llamada diciéndonos que Darlene no había ido a trabajar el jueves, ni tampoco el viernes por la mañana. No les había llamado y eso no era propio de ella. Siempre avisaba a alguien, especialmente en el trabajo, si no iba a trabajar. Y además los investigadores se enfrentaban a la dificultad de que la víctima, Darlene Van der Geysen, Dale, esto es lo que hubiera visto del aparcamiento cualquiera de los testigos del restaurante esa noche. Cuando hablamos con los empleados, uno recordaba haber visto llegar la camioneta sobre las 5:30 o las 6 de la tarde. Parece que si se hubiera producido algún tipo de lucha en el aparcamiento, cualquiera que estuviera aquí podría haberlo visto y denunciarlo. Aquí es donde encontramos el vehículo abandonado. Estaba cerrado, no había ninguna luneta rota. Lo registramos en busca de pruebas, pero no encontramos restos de sangre ni nada parecido. ¿El asiento del conductor estaba en una posición que indicara que lo condujera ella? Sí, cuando lo registramos, la posición del asiento correspondía a la de una persona de su estatura. El volante también estaba en la posición adecuada. Analicemos los hechos. Ha desaparecido. No se encuentra su bolso. La puerta está cerrada. Parece que vino aquí para reunirse con alguien y se marchó con esa persona. Es evidente que la conocía. Pero si Van der Geysen se marchó voluntariamente de la ciudad, ¿por qué dejó tras de sí su móvil? Al día siguiente, Hinman fue al apartamento de Darlene para intentar responder a esa pregunta. ¿Cuántas personas viven en este edificio? Entre 25 y 30.